¿Qué harías si después de 3 años de humillaciones constantes, de ser invisible en tu trabajo y de llorar en silencio cada noche, el CEO de tu empresa te mirara a los ojos y te dijera algo que cambiaría tu vida para siempre? Esta es exactamente la historia extraordinaria que estás a punto de descubrir, y te aseguro que lo que sucedió entre Elena García y Diego Martínez desafía todo lo que creías saber sobre las relaciones en el mundo corporativo. Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta a este video y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante saber quién se une a nosotros desde diferentes rincones del planeta. Imagínate por un momento trabajando hasta altas horas de la madrugada en el 8º piso de un edificio comercial en Salamanca, Madrid. La lluvia golpea las ventanas mientras miras fijamente la pantalla de tu computadora, sintiendo ese peso aplastante de 3 años de sobrecarga laboral y humillaciones que se han vuelto parte de tu rutina diaria. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa sensación de estar atrapada en un trabajo donde, sin importar cuánto te esfuerces, nunca parece ser suficiente. Elena García, de 31 años, vivía exactamente esta realidad. Cada día era una batalla silenciosa contra un supervisor que parecía encontrar placer en humillarla públicamente, gritándole por informes que ya había entregado y tratándola como si fuera completamente invisible. Antonio López, su supervisor directo, había convertido la vida laboral de Elena en un infierno cotidiano, donde cada confrontación la hacía sentir esa familiar opresión en el pecho. Pero lo que Elena no sabía en esos momentos de desesperación era que alguien la había estado observando. Alguien que había notado no solo su sufrimiento, sino también su verdadero potencial. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre la noche en que Elena decidió renunciar te dejará sin palabras. Esa noche de mayo, cuando la lluvia creaba un ritmo melancólico contra las ventanas del edificio, Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su carrera profesional, sino toda su vida. Con una carta de renuncia guardada en su bolsa como si fuera un arma secreta, subió al piso 13, donde se encontraba la oficina del CEO. Lo que sucedió en esos momentos en el despacho de Diego Martínez no fue lo que Elena esperaba, y definitivamente no era lo que tú estás imaginando ahora mismo. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia demuestra que a veces las oportunidades más extraordinarias llegan disfrazadas de los momentos más desesperantes. Y cuando dos personas están destinadas a encontrarse, ni las jerarquías corporativas, ni las circunstancias más complicadas pueden evitar que suceda algo verdaderamente mágico, porque lo que Elena pensaba que sería el final de su carrera profesional, en realidad se convertiría en el comienzo de la transformación más radical de su vida. Hay momentos en la existencia donde algo dentro de nosotros simplemente dice, ya basta. Y ese momento llegó para Elena después de que Antonio la humillara una vez más por un informe que ya estaba en su escritorio desde las 3 de la tarde. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de quedarse callada y absorber el maltrato como había hecho durante 3 largos años, Elena sintió algo despertarse en su interior. La verdad oculta detrás de estas situaciones de abuso laboral es que el poder que creemos que otros tienen sobre nosotros es exactamente el poder que nosotros les hemos entregado. Y Elena estaba a punto de recuperar el suyo. Con una calma que ni ella misma reconocía, se levantó lentamente de su silla, sus piernas temblando ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina pura de quien finalmente ha tomado una decisión definitiva. Cada paso hacia el ascensor era una declaración silenciosa de independencia. Cada metro que la separaba de su escritorio representaba años de sufrimiento que quedaban atrás.
¿Sabes esa sensación cuando finalmente decides no tolerar más una situación tóxica? Esa liberación casi física que sientes cuando tu mentalidad cambia de víctima a protagonista de tu propia historia. Durante el almuerzo de ese mismo día, Elena había hecho algo que nunca antes se había atrevido a hacer: escribir su carta de renuncia. La guardó en su bolsa como si fuera una llave secreta hacia su libertad, esperando el momento perfecto para usarla. Es fascinante cómo las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo se gestan en silencio, en esos momentos íntimos donde nadie más puede vernos, pero donde definimos quiénes realmente somos. El viaje hacia el piso 13, en ese ascensor, fue mucho más que un simple desplazamiento físico. Fue un viaje de transformación interior, donde Elena dejaba de ser la empleada invisible que había sido durante 3 años para convertirse en alguien que finalmente había encontrado su voz. La carta de renuncia en su bolsa no era solo un documento, era su declaración de guerra contra la mediocridad y el maltrato que había aceptado por demasiado tiempo. Lo que Elena no podía imaginar era que su decisión de renunciar esa noche de lluvia en Madrid se convertiría en el catalizador de algo completamente inesperado, que el CEO al que se dirigía no solo conocía perfectamente su situación, sino que había estado observando cada injusticia, cada momento de brillantez que ella demostraba a diario y cada lágrima silenciosa que derramaba en su escritorio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 13, Elena sintió como si hubiera entrado a un universo completamente diferente. El contraste era tan marcado que por un momento dudó si seguía en el mismo edificio. Donde antes había cubículos grises y luces fluorescentes que parpadeaban, ahora se encontraba rodeada de un ambiente que respiraba sofisticación auténtica, cuero italiano, madera noble y una atmósfera que susurraba éxito en cada detalle. Si este tipo de historias te conectan como a mí, suscríbete al canal, porque aquí exploramos estas narrativas que van mucho más allá del entretenimiento. Son historias que nos ayudan a entender mejor las relaciones humanas y las posibilidades de transformación que todos llevamos dentro. Es increíble cómo los espacios físicos pueden reflejar mentalidades completamente opuestas. Mientras que el 8º piso donde había trabajado durante 3 años emanaba mediocridad y toxicidad, este lugar hablaba de visión, de propósito, de personas que realmente entendían el impacto de crear algo significativo. Elena caminó por el pasillo sintiendo que cada paso la alejaba no solo físicamente, sino emocionalmente del infierno que había dejado atrás. La luz aún encendida en el despacho de Diego Martínez le confirmó lo que ya intuía. Estaba ante alguien que, como ella, entendía que el trabajo verdaderamente valioso no se limita a horarios convencionales. Había algo profundamente revelador en encontrar al CEO de una empresa multimillonaria trabajando a las 10 de la noche, no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente se preocupaba por lo que estaba construyendo. Cuando Elena tocó delicadamente la puerta y escuchó esa voz profunda y controlada, que siempre causaba un extraño efecto en ella, supo que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Al abrir la puerta, lo encontró exactamente como había imaginado, concentrado sobre algunos documentos, las mangas de su camisa social blanca dobladas hasta los codos, manteniendo esa postura impecable que lo caracterizaba incluso en los momentos más informales. Era fascinante observar cómo Diego trabajaba. Había una energía diferente en la forma en que se relacionaba con sus responsabilidades, una dedicación que trascendía la obligación y se convertía en pasión genuina. Elena se dio cuenta de que estaba viendo los bastidores de lo que realmente significa liderazgo auténtico, muy lejos de la tiranía vacía que había experimentado con Antonio.
Cuando Diego levantó los ojos y sus miradas se encontraron, Elena percibió por primera vez la intensidad de esos ojos castaños profundos que parecían leer mucho más allá de las apariencias. Había algo en su expresión que la sorprendió. No era la frialdad calculista del ejecutivo temido por todos, sino una curiosidad genuina, mezclada con algo que no lograba descifrar completamente. Su carta de renuncia, que había guardado como un arma secreta durante todo el día, de repente se sentía pesada en su bolsa. Las palabras que había ensayado mentalmente durante el viaje en ascensor comenzaron a evaporarse, reemplazadas por una sensación extraña de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre las posibilidades que la vida podía ofrecerle. Lo que sucedió a continuación reveló una verdad profunda sobre cómo las emociones contenidas durante años pueden explotar en los momentos menos esperados. Elena había ensayado esas palabras 1000 veces en su mente. Vengo a entregar mi carta de renuncia. Había practicado mantener la compostura, proyectar profesionalismo hasta el final. Pero cuando intentó hablar, algo completamente diferente sucedió. Las palabras se desvanecieron como humo. En su lugar, todas las lágrimas que había contenido durante 3 años de humillaciones, todas las noches llorando en silencio, todo el dolor acumulado de sentirse invisible y menospreciada, emergieron de una vez. Su voz salió entrecortada, quebrada por la emoción, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Es fascinante cómo en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad a menudo mostramos nuestra verdad más auténtica. Elena, que había planeado una salida digna y controlada, se encontró completamente expuesta ante el CEO de la empresa, llorando como nunca había llorado en un ambiente profesional. Era el colapso total de todas las máscaras que había usado para sobrevivir en ese entorno tóxico. La reacción de Diego fue lo que marcó la diferencia entre un encuentro ordinario y algo extraordinario. En lugar de la incomodidad o impaciencia que Elena esperaba, él permaneció completamente inmóvil durante varios segundos, procesando no solo sus palabras, sino la intensidad emocional del momento. Había algo profundamente revelador en su silencio, como si estuviera absorbiendo no solo lo que Elena estaba diciendo, sino todo lo que había llevado a esa situación. Lentamente, Diego se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, colocando las manos en los bolsillos de su pantalón. La vista nocturna de Madrid se extendía ante él como un mar de luces infinitas, pero era evidente que toda su atención estaba concentrada en la mujer que lloraba silenciosamente a sus espaldas. Este momento reveló algo crucial sobre su carácter. Era alguien que procesaba las situaciones complejas con una profundidad que trascendía las reacciones superficiales. La manera en que Diego manejó ese momento de vulnerabilidad extrema habló de una inteligencia emocional que Elena nunca había experimentado en un líder. No había prisa por llenar el silencio con palabras vacías, no había incomodidad visible, no había intentos de minimizar sus emociones. Simplemente estaba presente, completamente presente, permitiendo que Elena sintiera lo que necesitaba sentir. Era como si Diego entendiera que las lágrimas de Elena no eran solo por la frustración del momento, sino por años de potencial desperdiciado, de talento no reconocido, de dignidad pisoteada. Su respuesta silenciosa demostró una comprensión que iba mucho más allá de los protocolos corporativos típicos. Cuando Diego finalmente se volvió hacia Elena, ella experimentó algo que jamás había sentido en ese edificio. Se sintió verdaderamente vista. Por primera vez en 3 años, no estaba frente al CEO frío e intimidante del que todos hablaban en susurros por los pasillos, sino ante un ser humano que mostraba una preocupación genuina y auténtica. Era como si una máscara invisible hubiera caído, revelando a la persona real que se escondía detrás del título ejecutivo.
La transformación en su mirada fue tan evidente que Elena se preguntó si había estado equivocada todo este tiempo sobre quién era realmente Diego Martínez. No había frialdad calculista, no había la distancia profesional que caracterizaba sus pocas interacciones anteriores. En cambio, había una calidez humana que la desarmó completamente y la hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente se preocupaba por ella como persona, no como un recurso empresarial. Diego se acercó y, manteniéndose cerca pero respetando su espacio, le hizo una pregunta que reveló una perspectiva completamente diferente sobre lo que había estado observando. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Elena? La simplicidad de la pregunta contrastaba con la profundidad de lo que estaba tratando de entender. Cuando ella respondió que 3 años, él continuó con algo que la sorprendió aún más. Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces hemos conversado personalmente? Esta pregunta activó una revelación dolorosa en la mente de Elena. Se dio cuenta de que, en 3 largos años de dedicación absoluta a la empresa, apenas habían intercambiado 5 o 6 conversaciones directas, y todas habían sido estrictamente sobre trabajo. Elena siempre había estado corriendo de un lugar a otro, sobrecargada con tareas urgentes, apagando incendios creados por la incompetencia de otros, viviendo en un estado constante de estrés y presión, que nunca le había permitido realmente conectar con nadie en un nivel más profundo. La verdad oculta detrás de esta realización era devastadora. Elena había estado tan atrapada en la supervivencia diaria que había perdido completamente la oportunidad de ser conocida por las personas que realmente importaban en la organización. Había sido una fantasma trabajadora, eficiente pero invisible, valiosa pero no valorada, presente pero nunca realmente vista. Diego asintió lentamente, como si esta confirmación le hubiera dado la pieza final de un rompecabezas que había estado armando durante mucho tiempo. Su expresión se volvió más seria, pero no fría, sino determinada. Era evidente que había estado procesando no solo esta conversación, sino meses, quizás años, de observaciones sobre la dinámica tóxica que Elena había estado viviendo. La manera en que Diego estaba manejando este momento revelaba una inteligencia emocional y un nivel de conciencia sobre su empresa que Elena nunca había imaginado. No era el ejecutivo desconectado que ella había asumido, sino alguien que había estado prestando atención a detalles que otros líderes habrían ignorado completamente. Lo que Diego dijo a continuación cambió para siempre la perspectiva que Elena tenía sobre su propio valor y sobre la conciencia del liderazgo real. Con una voz firme pero cálida, le confesó algo que la dejó completamente sin palabras. ¿Sabes por qué hemos tenido tan pocas conversaciones, Elena? Porque cada vez que te veo, estás corriendo siempre sobrecargada, siempre presionada, siempre pareciendo que cargas el mundo entero sobre tus hombros. Esta revelación era como abrir una ventana hacia los bastidores de una realidad que Elena nunca había imaginado. Diego había estado observando, había estado prestando atención a detalles que ella creía que pasaban completamente desapercibidos. No era el CEO desconectado que vivía en una burbuja ejecutiva, sino alguien que tenía una conciencia profunda sobre la dinámica humana dentro de su propia empresa. Si sentiste esa conexión que hemos estado construyendo durante estos minutos juntos, dale me gusta a este video. Esa simple acción me dice que el contenido está llegando a las personas correctas y me inspira a seguir creando estas historias que realmente tocan el corazón. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Diego hizo una pausa. Estudió su rostro con esa intensidad que ella había notado desde el primer momento, y le dijo algo que reveló la verdad oculta detrás de años de sufrimiento silencioso. Yo sé exactamente lo que Antonio López te ha estado haciendo, Elena. No solo hoy,
No solo ayer, sino durante semanas, durante meses. ¿Realmente crees que no observo lo que sucede en mi propia empresa? Los ojos de Elena se agrandaron con una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio. Durante 3 años había sentido que estaba luchando sola contra un sistema que parecía diseñado para aplastarla, y de repente descubrió que alguien en la cúspide de la organización había estado viendo cada injusticia, cada momento de abuso, cada vez que su dignidad había sido pisoteada. La transformación en la mentalidad de Elena fue instantánea. No estaba loca, no estaba siendo demasiado sensible, no estaba imaginando cosas. Todo lo que había vivido había sido real, había sido injusto y había sido observado por alguien que tenía el poder de hacer algo al respecto. Era una validación que había estado esperando durante años, sin siquiera saber que la necesitaba. Entonces Diego cruzó los brazos, su expresión se volvió más seria y le reveló algo que cambió completamente su comprensión sobre su propio impacto en la empresa. Elena, tú salvas esta empresa todos los días, corriges los errores de Antonio, anticipas problemas que otros ni siquiera ven venir. Resuelves crisis que ni siquiera llegan a mi conocimiento porque tú las manejas antes de que se conviertan en problemas reales. Esta declaración fue como un rayo de luz que iluminó años de trabajo invisible. Elena había estado operando en las sombras, arreglando desastres, previniendo catástrofes, siendo el pegamento que mantenía unidas las piezas rotas del departamento, pero siempre sin reconocimiento. Siempre sintiéndose como si su contribución fuera insignificante. Diego continuó, y con cada palabra estaba reconstruyendo la autoestima que Antonio había demolido sistemáticamente. ¿Realmente crees que no sé que eres una de mis mejores empleadas? ¿Crees que no? Noto el contraste entre tu competencia y la incompetencia de quienes te supervisan. La revelación más impactante estaba por llegar. Diego se acercó un poco más, y con una precisión que demostró que había estado prestando atención a detalles que Elena jamás imaginó, le dijo algo que la dejaría sin aliento. ¿Realmente crees que no sé que fuiste tú quien organizó la presentación que salvó el contrato de Iberdrola el mes pasado? Elena sintió como si el mundo se detuviera por completo. Durante Pearson 3 años, había trabajado en las sombras, creando estrategias, puliendo presentaciones, transformando ideas mediocres en propuestas brillantes. Todo mientras Antonio se llevaba el crédito. El contrato de Iberdrola había sido especialmente significativo porque Elena había dedicado noches enteras a perfeccionar cada detalle, a anticipar cada objeción, a crear una propuesta que no solo fuera competitiva, sino irresistible. La verdad oculta detrás de este reconocimiento era devastadora y liberadora al mismo tiempo. Durante años, Elena había operado bajo la creencia de que su trabajo pasaba completamente desapercibido, que sus contribuciones se perdían en el ego inflado de supervisores incompetentes. Descubrir que el CEO de la empresa había estado rastreando específicamente su impacto, que sabía exactamente de dónde venían las ideas brillantes y quién estaba realmente haciendo el trabajo pesado, fue una transformación mental que la sacudió hasta los cimientos. Por primera vez en 3 años, Elena experimentó algo que había olvidado que existía: reconocimiento genuino por su talento. No era solo validación profesional, era el reconocimiento de que su mente estratégica, su capacidad de análisis y su dedicación habían estado salvando literalmente millones en contratos para la empresa. Era la confirmación de que no estaba loca al sentir que merecía algo mejor. Diego no había terminado. Con una determinación que Elena nunca había visto en un líder, cruzó los brazos y le hizo una declaración que cambiaría para siempre la trayectoria de su carrera. No vas a renunciar a esta empresa, Elena. No así. Vas a trabajar conmigo, directamente conmigo. Antonio López puede empezar a buscar otro empleo desde mañana mismo.
La propuesta era tan inesperada, tan radical, que Elena necesitó varios segundos para procesarla completamente. En una sola conversación, estaba pasando de ser una empleada invisible a trabajar directamente con el CEO de una empresa multimillonaria. Era como si el universo hubiera decidido compensar años de injusticia con una oportunidad que trascendía completamente sus expectativas más ambiciosas. La mentalidad de Elena se transformó instantáneamente. Ya no era la asistente subestimada que lloraba en silencio mientras otros se llevaban el crédito por su trabajo. De repente se encontraba siendo vista como lo que realmente era, una estratega natural, una solucionadora de problemas, una mente brillante que había estado siendo criminalmente desperdiciada por la incompetencia de quienes la supervisaban. Diego se acercó aún más, y Elena pudo ver en sus ojos una mezcla de determinación y algo más profundo que no lograba identificar completamente. Era como si esta decisión no fuera solo profesional para él, sino personal, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para corregir una injusticia que había estado observando durante demasiado tiempo. La respuesta de Elena reveló la profundidad del daño psicológico que años de menosprecio habían causado en su autoestima. A pesar de toda la evidencia que Diego acababa de presentarle sobre su valor, a pesar del reconocimiento específico de sus contribuciones, Elena aún luchaba contra la programación mental que había absorbido durante 3 años de humillaciones constantes. «Pero yo soy solo una asistente», murmuró, y esas palabras cargaban el peso de una identidad que había sido impuesta sobre ella por un sistema tóxico. Era fascinante y triste al mismo tiempo observar cómo una mente brillante había sido condicionada para subestimarse, para minimizar su propio potencial, para creer que su lugar natural era en las sombras, sirviendo a personas menos competentes que ella. Me encantaría que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Aquí compartimos contenido que realmente importa, historias que te hacen reflexionar sobre tu propia vida y te inspiran a tomar decisiones más valientes. Es el tipo de espacio donde las personas que buscan algo más profundo se sienten como en casa. Diego se detuvo abruptamente. Su expresión cambió a algo más firme, más determinado, como si esas palabras hubieran activado algo profundo en él. «Eres mucho más que eso, Elena», le dijo con una convicción que cortó a través de años de condicionamiento negativo. «Y está llegando la hora de que descubras exactamente cuánto vales como profesional». La firmeza en su voz no era agresiva, sino correctiva, como alguien que se rehúsa a permitir que una mentira continúe definiéndote. Era la voz de alguien que había visto el potencial real y se negaba a aceptar que siguiera siendo desperdiciado. Había algo profundamente transformador en escuchar a una persona de su calibre hablar con tanta certeza sobre capacidades que ella misma no lograba reconocer completamente. En ese momento, Diego hizo algo que sería recordado como el punto de inflexión definitivo en la vida de Elena. Extendió su mano hacia ella, esperando que entregara la carta de renuncia. Elena miró el papel arrugado que había estado apretando en sus manos, como si fuera un salvavidas. Luego miró al hombre que estaba frente a ella y lentamente colocó la carta en su mano. Lo que sucedió a continuación fue puro simbolismo en acción. Diego tomó esa carta, la representación física de años de desesperanza y resignación, y la rompió meticulosamente en pequeños pedazos. No fue un gesto apresurado o dramático, sino deliberado y ceremonial. Cada rasgadura era la destrucción de una limitación, cada pedazo que caía a la papelera era una creencia limitante que se desvanecía para siempre. «Bienvenida a tu nueva vida, Elena García», le dijo mientras los últimos fragmentos de papel caían al cesto. Era más que una declaración,
Era una invitación a una transformación completa de identidad. No solo estaba destruyendo un documento, estaba demoliendo la versión de Elena que había aceptado ser invisible, que había tolerado el abuso, que había minimizado su propio brillante. Elena observó esos pedazos de papel en la papelera y sintió como si estuviera viendo el entierro de una versión de sí misma que ya no necesitaba existir. Era el final simbólico de la Elena que lloraba en silencio y el nacimiento de la Elena que estaba a punto de descubrir de qué era realmente capaz cuando se le daba el espacio y el reconocimiento para brillar. Esa noche, Elena experimentó algo que no había sentido en años: la imposibilidad de dormir por emoción en lugar de ansiedad. Se quedó despierta hasta las primeras horas de la madrugada, repasando cada palabra de la conversación con Diego, analizando cada gesto, cada inflexión en su voz, cada momento de esa transformación que había cambiado el rumbo de su vida en una sola noche. Era fascinante cómo la mente humana procesa las revoluciones internas. Elena se encontraba cuestionando constantemente si todo lo que había vivido había sido real o si su mente desesperada había creado una fantasía para escapar del dolor. ¿Realmente el CEO de la empresa había reconocido su valor? ¿Verdaderamente había destruido su carta de renuncia y le había ofrecido trabajar directamente con él? La magnitud del cambio era tan grande que su cerebro luchaba por aceptarlo como realidad. Durante esas horas de insomnio productivo, Elena comenzó a experimentar algo revolucionario. Por primera vez en 3 años, estaba pensando en posibilidades en lugar de limitaciones. Su mentalidad estaba cambiando desde las raíces, desde esa programación de victimización que había absorbido hacia una perspectiva completamente nueva sobre lo que era posible en su carrera y en su vida. La preparación para su primer día en el nuevo puesto se convirtió en un ritual de transformación personal. Elena abrió su armario y sus ojos se dirigieron hacia un vestido azul marino que había comprado meses atrás en una venta especial, pero que nunca había tenido el valor de usar. Era elegante, profesional, sofisticado, exactamente el tipo de ropa que había admirado en otras mujeres ejecutivas, pero que nunca se había sentido merecedora de llevar. Esa mañana, al ponerse ese vestido, Elena no solo estaba cambiando de ropa, estaba adoptando una nueva identidad. Se miró en el espejo del baño de su pequeño apartamento en Getafe y por primera vez en mucho tiempo reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había algo diferente en sus ojos, una chispa de determinación que había estado dormida durante años de supervivencia en un ambiente tóxico. El viaje matinal en metro desde Getafe hasta la estación de Mendoza, Salamanca, nunca había sido tan significativo. Elena observaba Madrid despertar a través de las ventanas del vagón, pero esta vez se sentía parte de esa energía urbana en lugar de ser una víctima de ella. Los mismos ejecutivos que siempre había visto como inalcanzables ahora parecían colegas potenciales. Los mismos edificios corporativos que antes la intimidaban ahora representaban oportunidades. Había algo profundamente revelador en cómo un cambio de perspectiva podía transformar completamente la experiencia de los mismos espacios físicos. El metro ya no era un vehículo que la llevaba hacia otro día de sufrimiento, sino el transporte hacia una nueva versión de sí misma. Cada estación que pasaba la acercaba no solo geográficamente a su destino, sino emocionalmente a una vida que finalmente se alineaba con su potencial real. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que estaba tomando un paso consciente hacia algo completamente nuevo y prometedor, en lugar de simplemente sobrevivir otro día en un sistema que la aplastaba.
Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 13 esa mañana, Elena fue recibida por una mujer elegante que inmediatamente irradió la confianza y profesionalismo que caracterizaba a quienes trabajaban en los niveles más altos de la organización. Carmen Ruiz, de 42 años, se acercó con una sonrisa genuina que contrastaba dramáticamente con las interacciones frías y calculadas que Elena había experimentado en su anterior entorno laboral. «Tú debes ser Elena García», dijo Carmen, extendiendo su mano con una firmeza que hablaba de años de experiencia en el mundo ejecutivo. «Soy Carmen Ruiz, asistente ejecutiva de Diego desde hace 8 años. Él me pidió personalmente que te recibiera y te ayudara con la transición». Había algo inmediatamente tranquilizador en la manera en que Carmen hablaba, como si entendiera perfectamente lo significativo que era este momento de transformación en la vida de Elena. La revelación de que Carmen había trabajado directamente con Diego durante 8 años abrió una ventana hacia los bastidores de lo que realmente significaba formar parte del círculo interno de liderazgo de la empresa. Esta no era solo una empleada más, sino alguien que había sido testigo de la evolución de Diego como líder, alguien que entendía las dinámicas complejas del poder corporativo desde una perspectiva privilegiada. Carmen la condujo a través de un corredor que Elena jamás había explorado, a pesar de haber trabajado en el mismo edificio durante 3 años. Era como descubrir una dimensión paralela donde las reglas del juego eran completamente diferentes. Los pisos de mármol brillante reflejaban la luz natural que entraba por ventanales amplios, creando una atmósfera de sofisticación que contrastaba brutalmente con los cubículos grises y la iluminación fluorescente de su anterior lugar de trabajo. Las paredes estaban decoradas con cuadros de arte moderno que no eran simples decoraciones, sino inversiones cuidadosamente seleccionadas que reflejaban una mentalidad de abundancia y apreciación por la belleza. Era evidente que cada detalle había sido pensado para crear un ambiente que inspirara excelencia en lugar de mediocridad, que elevara el estado mental de quienes trabajaban allí en lugar de aplastarlo. «Esta será tu estación de trabajo», explicó Carmen, deteniéndose frente a un escritorio moderno de madera clara con 2 monitores de alta definición y una silla ergonómica que costaba probablemente más que todo el mobiliario de su anterior cubículo. La ubicación era estratégica, directamente frente a la oficina de Diego, con una vista privilegiada de Madrid que se extendía más allá de las ventanas panorámicas. Dale me gusta si esta historia removió algo en ti, si te hizo pensar en tu propia situación o simplemente si disfrutaste este tiempo que pasamos juntos. Tu like no solo me ayuda a llegar a más personas, sino que me confirma que estamos en el camino correcto con este tipo de contenido auténtico. La posición física de su nuevo escritorio era profundamente simbólica. Ya no estaba escondida en un rincón olvidado del 8º piso, invisible para quienes tomaban las decisiones importantes. Ahora estaba en el epicentro del poder corporativo, donde las estrategias se definían y donde su contribución sería inmediatamente visible y valorada. Elena se adaptó a este nuevo entorno con una naturalidad que la sorprendió. Era como si siempre hubiera pertenecido a este nivel de operación, como si los años en el ambiente tóxico hubieran sido simplemente una desviación temporal de su verdadero destino profesional. La transformación no era solo externa, sino profundamente interna, una alineación entre su potencial real y el espacio que finalmente le permitía expresarlo. Una vez que Elena se instaló en su nuevo espacio, Carmen se sentó en el borde del escritorio con la familiaridad de alguien que había navegado estos pasillos ejecutivos durante casi una década. «Elena, ¿puedo ser completamente honesta contigo sobre cómo es trabajar directamente con Diego?». La pregunta venía cargada de una sabiduría
que solo se gana a través de años de observación directa en los bastidores del poder corporativo. Elena asintió, genuinamente curiosa por entender las dinámicas de esta nueva realidad. Carmen sonrió con esa expresión de alguien que estaba a punto de compartir información valiosa que solo se obtiene desde adentro. Diego es exigente, no voy a mentirte, tiene estándares altísimos y no tolera la incompetencia bajo ninguna circunstancia. Pero aquí está la verdad oculta que la mayoría de la gente no entiende. Es absolutamente justo. Esta revelación contrastaba dramáticamente con las historias que circulaban por los pasillos inferiores del edificio, donde Diego era pintado como un CEO frío e intimidante. Carmen continuó, y con cada palabra estaba desmitificando años de rumores y malentendidos. Diego valora dos cosas por encima de todo: dedicación genuina y honestidad absoluta. Si trabajas duro y eres transparente con él, se convertirá en tu mayor defensor. Lo que Carmen compartió a continuación cambió completamente la perspectiva de Elena sobre su nueva situación. Querida, Diego no toma decisiones por impulso. Si te trajo aquí, es porque vio algo especial en ti que quizás tú misma aún no reconoces completamente. Confía en él, pero más importante aún, confía en ti misma. La primera semana de Elena en el piso 13 pasó como una revelación continua. Cada reunión, cada informe, cada interacción le demostraba que había estado completamente equivocada sobre quién era realmente Diego Martínez. El CEO frío e inaccesible que todos describían simplemente no existía. En su lugar, Elena descubrió a un líder meticuloso que mantenía estándares altísimos. Sí, pero que también demostraba una preocupación genuina por cada miembro de su equipo. Era fascinante observar cómo Diego manejaba las reuniones. No había gritos, no había humillaciones públicas, no había el tipo de tiranía emocional que Elena había experimentado con Antonio. En cambio, había discusiones inteligentes, análisis profundos y una búsqueda constante de excelencia que inspiraba en lugar de intimidar. Cada día que pasaba, Elena entendía mejor por qué las personas en este nivel operaban con una energía completamente diferente. Diego no solo dirigía, enseñaba, no solo delegaba, inspiraba, no solo mandaba, guiaba. Era el tipo de liderazgo que Elena había leído en libros de negocios, pero que nunca había visto en acción. La transformación en su mentalidad era constante, porque finalmente estaba experimentando lo que significaba trabajar bajo alguien que genuinamente se preocupaba por el crecimiento y desarrollo de su equipo. Durante esa primera semana, Elena comenzó a entender que su promoción no había sido un acto de caridad o una decisión impulsiva, sino el reconocimiento calculado de un líder que sabía identificar talento y potencial, incluso cuando estaba siendo desperdiciado por la incompetencia de otros. Algo extraordinario comenzó a suceder durante esas primeras semanas que reveló una verdad profunda sobre la naturaleza de Elena. Cuando finalmente encontramos trabajo que nos inspira, los horarios convencionales se vuelven irrelevantes. Elena se encontró ajustando naturalmente su horario para acompañar a Diego, quien frecuentemente se quedaba trabajando hasta tarde en proyectos estratégicos que requerían esa atención meticulosa que lo caracterizaba. Esta decisión no venía de la obligación o del miedo, como había sido durante años con Antonio. Era algo completamente diferente. Elena genuinamente disfrutaba la sensación de contribuir a algo más grande que ella misma. Por primera vez en su carrera sentía que su trabajo tenía un impacto real, que cada análisis que realizaba, cada estrategia que desarrollaba, cada problema que resolvía, estaba construyendo algo significativo en lugar de simplemente sobrevivir otro día. La transformación en su mentalidad era evidente. Donde antes el trabajo era una carga que la agotaba emocionalmente,
ahora se había convertido en una fuente de energía y propósito. Era fascinante observar cómo el mismo número de horas trabajadas podía sentirse completamente diferente cuando se invertían en un ambiente que valoraba tu contribución y reconocía tu potencial. Durante una de esas sesiones nocturnas, mientras Elena le entregaba una carpeta con análisis de mercado que había estado perfeccionando, sucedió algo que cambiaría sutilmente la dinámica entre ellos. Sus dedos accidentalmente se rozaron durante el intercambio de documentos. Un contacto tan breve que podría haber pasado completamente desapercibido en circunstancias normales. Pero no pasó desapercibido. El contacto fue como una corriente eléctrica que viajó desde la punta de los dedos de Elena hasta el centro de su ser, enviando una señal que su mente racional inmediatamente trató de ignorar, pero que su cuerpo registró completamente. Era esa química inexplicable que a veces surge entre dos personas cuando menos se espera, especialmente en contextos donde debería ser completamente inapropiada. Lo que hizo el momento aún más significativo fue la reacción de Diego. No fue solo Elena quien sintió esa electricidad. La expresión en sus ojos confirmó que él también había experimentado algo. Por un segundo, ambos se quedaron inmóviles, procesando una conexión que trascendía completamente lo profesional. Luego Diego se alejó discretamente, pero no antes de que Elena pudiera ver algo en su mirada que no lograba identificar completamente. Era la primera vez que Elena experimentaba este tipo de tensión romántica en un ambiente laboral, y la confusión de emociones era abrumadora. ¿Era apropiado sentir esto por alguien que técnicamente era su jefe? ¿Era profesional permitir que estos sentimientos existieran en un espacio donde debería prevalecer únicamente la competencia laboral? ¿Era posible que Diego sintiera algo similar o ella estaba proyectando sus propias emociones en una situación puramente profesional? La verdad oculta detrás de este momento era que tanto Elena como Diego estaban experimentando algo que ninguno de los dos había planeado ni buscado, pero que era innegablemente real y cada vez más difícil de ignorar. Los días siguientes le dieron a Elena la oportunidad perfecta para demostrar exactamente por qué Diego había tomado la decisión de promoverla. Cuando él colocó una carpeta sobre su escritorio con una propuesta para la expansión de la empresa al mercado argentino, Elena sintió esa familiar excitación que surge cuando tu mente se encuentra con un desafío intelectual que realmente vale la pena resolver. Era fascinante observar cómo su cerebro había sido programado durante años para identificar problemas y oportunidades, una habilidad que había desarrollado en las trincheras del 8º piso, mientras corregía constantemente los errores de Antonio. Ahora, con la libertad de aplicar esa capacidad analítica a proyectos estratégicos reales, Elena se sentía como un atleta que finalmente podía competir en su verdadero nivel después de años de entrenar en condiciones subóptimas. Conforme revisaba la propuesta, su mente naturalmente comenzó a identificar puntos que necesitaban mejora, cuestiones que requerían aclaración más profunda y oportunidades que habían pasado desapercibidas en el análisis inicial. No era solo una revisión superficial. Elena estaba procesando la información con la profundidad de alguien que entendía que cada detalle podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una expansión multimillonaria. Lo que sucedió a continuación reveló una verdad importante sobre Elena. Ella no se conformaba con hacer solo lo que se le pedía. Utilizando contactos que había cultivado durante sus años universitarios, Elena se había tomado la iniciativa de investigar por su cuenta las complejidades de las leyes laborales argentinas y el panorama competitivo local. Era el tipo de investigación proactiva que separaba a los empleados excepcionales de los meramente competentes. Cuando Elena se presentó en la oficina de Diego con sus observaciones,
Llevaba en sus manos información que había obtenido a través de una ex compañera de universidad que trabajaba en el sector tecnológico en Buenos Aires. No se había limitado a analizar lo que tenía frente a ella. Había expandido activamente su base de conocimientos para ofrecer perspectivas que no existían en la propuesta original. La reacción de Diego fue inmediata y reveladora. Cuando Elena le explicó que había identificado 3 empresas competidoras locales que no estaban mencionadas en el análisis original y que una de ellas acababa de recibir una inversión de 50 millones de euros, Diego se detuvo completamente en lo que estaba haciendo. Sus ojos brillaron con algo que Elena estaba aprendiendo a reconocer: admiración genuina por el calibre de trabajo que estaba presenciando. «¿Cómo descubriste esta información?», le preguntó, pero su tono no era de sospecha, sino de impresión genuina. Cuando Elena le explicó su metodología y sus fuentes, Diego hizo algo que la sorprendió completamente. No solo implementó inmediatamente sus sugerencias, sino que comenzó a hacerle preguntas que la desafiaban a pensar aún más profundamente sobre las implicaciones estratégicas de sus hallazgos. Era una dinámica colaborativa que Elena nunca había experimentado. En 1900, en lugar de simplemente recibir órdenes y ejecutarlas, estaba participando en un proceso de pensamiento estratégico donde sus ideas no solo eran escuchadas, sino valoradas como contribuciones esenciales para el éxito del proyecto. Lo que sucedió durante la siguiente hora fue una revelación completa sobre lo que Elena era capaz de lograr cuando finalmente tenía el espacio y el respeto para expresar todo su potencial intelectual. Diego la invitó a la sala de reuniones número 3, donde había un pizarrón blanco cubierto de diagramas estratégicos y proyecciones financieras. Se había quitado el saco y aflojado la corbata, una versión más relajada del ejecutivo que todos conocían, pero que revelaba a alguien completamente absorto en el proceso creativo de construcción de estrategias. Elena se encontró completamente en su elemento, discutiendo análisis de mercado y proyecciones como si hubiera estado haciendo esto durante décadas en lugar de días. Era fascinante observar cómo su mente procesaba información compleja, conectaba puntos que otros habían pasado por alto y formulaba preguntas que llevaban la conversación hacia niveles de profundidad que ni siquiera Diego había anticipado inicialmente. La verdad oculta detrás de esta sesión colaborativa era que Elena no solo estaba contribuyendo al proyecto, estaba elevándolo a un nivel completamente diferente. Diego no se limitaba a escuchar cortésmente sus sugerencias como un superior condescendiente. En cambio, estaba implementando inmediatamente sus ideas, haciendo anotaciones en el pizarrón, reformulando estrategias basándose en sus observaciones y desafiándola con preguntas que la empujaban a pensar aún más profundamente sobre las implicaciones de cada decisión. Era una dinámica intelectual que Elena jamás había experimentado en un ambiente profesional. Por primera vez, sentía que estaba participando en una verdadera colaboración entre iguales, donde su contribución no solo era valorada, sino esencial para el resultado final. La transformación en su confianza era palpable. Cada pregunta inteligente de Diego la inspiraba a profundizar más. Cada implementación inmediata de sus ideas la motivaba a pensar de manera más innovadora. Cuando finalmente terminaron de revisar toda la propuesta reformulada, Diego se recostó contra el pizarrón y le dijo algo que cambiaría para siempre la percepción que Elena tenía sobre su propio impacto profesional. «Elena, ¿te das cuenta de que acabas de salvar a esta empresa de un error que podría habernos costado varios millones de euros?» La magnitud de esta declaración la golpeó como una revelación. Durante años, Elena había operado bajo la creencia de que su trabajo era rutinario, administrativo, fácilmente reemplazable.
De repente se encontraba descubriendo que su capacidad analítica y su perspicacia estratégica podían prevenir desastres financieros de proporciones enormes. No era solo una empleada más cumpliendo tareas, era una estratega cuyas decisiones tenían el poder de alterar el destino financiero de una empresa multimillonaria. Elena balanceó la cabeza, aún procesando la realidad de lo que acababa de lograr. «Yo solo hice mi trabajo», murmuró, pero incluso mientras pronunciaba estas palabras sabía que no era verdad. Lo que había hecho iba mucho más allá de cualquier descripción de trabajo tradicional. Diego se acercó más, tanto que Elena podía sentir la intensidad de su presencia. «No, Elena, lo que acabas de hacer demuestra que piensas como una verdadera estratega de negocios. Esto no se enseña en manuales, es intuición natural, combinada con inteligencia analítica excepcional». En ese momento de reconocimiento profesional, algo cambió en el aire entre Elena y Diego. La proximidad física que había surgido naturalmente durante su colaboración intelectual creó una tensión que ninguno de los dos podía seguir ignorando. Elena levantó los ojos para encontrarse con la mirada de él, y por un momento el mundo pareció detenerse completamente. Diego extendió su mano lentamente, y con una delicadeza que contrastaba con su presencia habitualmente comandante, apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Elena. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de significado, que Elena sintió como si cada terminación nerviosa en su cuerpo hubiera despertado simultáneamente. No era solo atracción física, era el reconocimiento de una conexión que había estado creciendo durante semanas bajo la superficie de su colaboración profesional. «Gracias», murmuró Diego, su voz más ronca de lo normal, «por recordarme por qué empecé esta empresa». La vulnerabilidad en sus palabras reveló una verdad oculta que Elena no había anticipado. Detrás del CEO exitoso había un hombre que había perdido algo de su pasión original por el trabajo y que de alguna manera ella había logrado reavivarlo. El momento estaba cargado de una electricidad que trascendía completamente lo profesional. Elena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Diego. Podía percibir la intensidad de su mirada. Podía sentir que estaban al borde de cruzar una línea que cambiaría para siempre la naturaleza de su relación. Era esa tensión romántica que surge cuando dos personas se dan cuenta de que lo que sienten va mucho más allá de la admiración mutua. Entonces, como si el universo hubiera decidido que necesitaban más tiempo para procesar estos sentimientos emergentes, el teléfono de Diego sonó estridentemente. La interrupción fue tan abrupta que ambos dieron un paso atrás instintivamente, la magia del momento disolviéndose en la realidad práctica de responsabilidades que no podían ignorarse. Diego atendió la llamada y Elena pudo escuchar una voz femenina del otro lado. «Era mi madre», explicó cuando colgó, su expresión habiendo regresado al profesionalismo habitual, pero con algo diferente en sus ojos. «Cena familiar mañana por la noche». Hizo una pausa, como si estuviera evaluando cuidadosamente sus próximas palabras. «Elena, ¿te gustaría acompañarme como mi socia comercial?» La invitación estaba formulada de manera profesional, pero Elena podía sentir las capas de significado que se escondían debajo. No era solo una cena de negocios, era una invitación a conocer la parte personal de la vida de Diego, a ser incluida en un círculo que trascendía completamente lo laboral. Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que aceptar esta invitación significaba adentrarse en territorio desconocido, donde las líneas entre lo personal y lo profesional se volverían aún más difusas, pero también intuía que rechazarla significaría perderse la oportunidad de explorar una conexión que podría ser mucho más significativa de lo que cualquiera de los dos había anticipado. «Acepto», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. La transformación en la sonrisa de Diego fue inmediata.
revelando un lado más joven y vulnerable que Elena raramente había visto. Esa noche, Elena experimentó algo que no había sentido en años: la ansiedad emocionante de prepararse para algo que podría cambiar fundamentalmente el curso de su vida. Se encontró frente a su armario, cambiándose de ropa una y otra vez, como si la elección del atuendo perfecto pudiera de alguna manera controlar el resultado de una noche que se sentía cargada de posibilidades infinitas. La transformación que estaba experimentando no era solo externa. Cada vez que se miraba en el espejo, Elena veía a una mujer diferente de la que había sido apenas unas semanas atrás. Finalmente, se decidió por un vestido negro elegante que había comprado meses atrás, pero nunca había tenido la ocasión apropiada para usar. Era sofisticado sin ser ostentoso, profesional, pero con un toque de feminidad que reflejaba perfectamente la dualidad de lo que esta cena representaba. Los nervios la consumían mientras se aplicaba un poco de maquillaje, tratando de calmar la voz en su cabeza que le preguntaba constantemente si había tomado la decisión correcta. Era apropiado aceptar esta invitación. Estaba leyendo demasiado en lo que podría ser simplemente una cortesía profesional. Era posible que Diego sintiera la misma conexión que ella había estado experimentando. Cuando el interfone sonó puntualmente a las 7, Elena respiró profundamente y se recordó a sí misma que había sobrevivido transformaciones mucho más dramáticas en las últimas semanas. Bajó hasta la entrada de su edificio en Getafe y cuando vio a Diego apoyado en un BMW negro, vestido con una camisa social blanca y pantalones de vestir oscuros, casi perdió la composición completamente. Era la primera vez que lo veía en ropa casual, y el efecto era devastador de una manera completamente diferente a su presencia ejecutiva habitual. Había algo más accesible, más humano en esta versión de Diego, pero que de alguna manera lo hacía aún más atractivo. «Estás hermosa», le dijo simplemente mientras le abría la puerta del pasajero, un cumplido directo que envió una ola de calor a través de todo su cuerpo. El viaje hasta Las Rozas estuvo lleno de una conversación que fluyó naturalmente entre lo profesional y lo personal, revelando capas de la personalidad de Diego que Elena nunca había visto en el ambiente de oficina. Cuando finalmente llegaron a la casa, Elena sintió una intimidación inmediata que trató de ocultar, pero que Diego detectó instantáneamente. La propiedad era imponente de una manera que hablaba de generaciones de éxito financiero, con portones de hierro forjado, jardines perfectamente cuidados y una arquitectura que combinaba tradición con lujo moderno. Era el tipo de lugar que Elena había visto solo en revistas de estilo de vida, y de repente se sintió completamente fuera de lugar. Diego notó su excitación inmediatamente. «Respira», le susurró mientras caminaban hacia la puerta principal. «Son solo personas normales que tienen la suerte de vivir en una casa grande. Te van a adorar». Su capacidad para leer sus emociones y tranquilizarla en el momento exacto que lo necesitaba reveló una inteligencia emocional que la sorprendió y la conmovió profundamente. La puerta se abrió antes de que Diego pudiera tocar el timbre, revelando a una mujer elegante de aproximadamente 62 años, con cabello gris recogido en un moño sofisticado, pero cuyos ojos irradiaban una calidez que inmediatamente tranquilizó a Elena. Isabel Martínez abrazó a su hijo cariñosamente antes de volverse hacia Elena, con una sonrisa que no tenía nada de protocolar. «Y tú debes ser la famosa Elena, de quien mi hijo no para de hablar», dijo Isabel, y esas palabras enviaron una onda de sorpresa y emoción a través del cuerpo de Elena. Diego había estado hablando de ella con su familia. La revelación era tanto halagadora como ligeramente abrumadora, sugiriendo que ella había ocupado un espacio en sus pensamientos que iba mucho más allá de lo meramente profesional.
En lugar del apretón de manos formal que Elena había esperado, Isabel la envolvió en un abrazo genuino que habló de una familia acostumbrada a hacer sentir bienvenidas a las personas importantes para sus seres queridos. Llámame Isabel, querida. Vengan. Fernando está ansioso por conocerte. El interior de la casa confirmó lo que Diego había prometido. A pesar de la ostentación obvia, había una atmósfera de calidez familiar que hablaba de personas que no habían perdido su humanidad en el proceso de acumular riqueza. Elena fue presentada a Fernando, un hombre de porte distinguido que llevaba la misma aura de liderazgo natural que su hijo, y a Sofía, la hermana menor de Diego, una abogada brillante que trabajaba en derecho corporativo junto con su esposo Miguel. Durante la cena, mientras compartían una lasaña casera que Isabel había preparado personalmente, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Elena. No había pretensión, no había interrogatorios incómodos, solo curiosidad genuina sobre quién era ella como persona. Cuando Fernando le preguntó sobre sus antecedentes familiares, Elena sintió un momento de vulnerabilidad que podría haber arruinado la velada. Con una honestidad que la sorprendió a sí misma, Elena compartió la historia de su padre, un mecánico trabajador que había tenido una pequeña oficina en Getafe, un hombre que le había enseñado que el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria, sino por su integridad y dedicación. Su voz se quebró ligeramente cuando habló sobre su batalla contra el cáncer 5 años atrás y cómo su madre había tenido que vender todo para pagar las deudas médicas que el tratamiento había generado. El silencio que siguió no fue incómodo, sino respetuoso. Elena sintió la mano de Diego tocar brevemente la suya por debajo de la mesa, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido por su familia. Fernando fue el primero en hablar. Debe haber sido un hombre extraordinario para criar una hija como tú. La transformación en la dinámica de la cena fue inmediata. Elena no era ya la invitada, externa tratando de impresionar. Se había convertido en alguien con una historia real, con pérdidas reales, con una fortaleza que había sido forjada en circunstancias difíciles. Isabel la miraba con una admiración que hablaba de una mujer que valoraba la autenticidad por encima de las credenciales. Después de la cena, mientras Diego ayudaba a Fernando con algunos documentos en el estudio, Isabel insistió en mostrarle a Elena el jardín trasero. Caminaron entre rosales perfectamente cuidados, la brisa nocturna llevando el aroma de las flores, mientras Madrid brillaba a la distancia. Era en estos momentos íntimos donde las verdades más importantes suelen revelarse. Elena, ¿puedo ser completamente franca contigo? Isabel se detuvo junto a una fuente de piedra, su expresión volviéndose más seria, pero manteniendo esa calidez maternal que la caracterizaba. La pregunta venía cargada del peso de alguien que estaba a punto de compartir algo significativo sobre su hijo. Por supuesto, Isabel, respondió Elena, sintiendo que estaba a punto de obtener una perspectiva sobre Diego que cambiaría su comprensión de esta noche entera. Mi hijo no trae mujeres a casa. De hecho, esta es la primera vez en más de 2 años. La revelación golpeó a Elena como una confirmación de lo que había estado sintiendo, pero no se había atrevido a verbalizar. No era paranoia o proyección. Había algo genuinamente especial en lo que estaba sucediendo entre ella y Diego. Isabel estudió el rostro de Elena con la sabiduría de una madre que conocía profundamente a su hijo. Él está genuinamente interesado en ti, querida, y también sé cuando alguien está interesado en él. El rubor que subió por las mejillas de Elena fue respuesta suficiente. ¿Es tan obvio?, murmuró. Sí, pero eso no es necesariamente malo. Isabel sonrió con comprensión. Diego necesita a alguien que lo desafíe, que lo saque de su zona de confort. Ha trabajado desde muy joven. Asumió responsabilidades enormes demasiado temprano. A veces,
Olvido que todavía es un hombre joven que merece encontrar a alguien especial. La conversación reveló una verdad oculta sobre Diego que Elena no había considerado. Detrás del CEO exitoso había alguien que había sacrificado mucho de su vida personal por el éxito profesional y que quizás ella representaba una oportunidad de equilibrio que él había estado buscando sin saberlo. El viaje de regreso al apartamento de Elena estuvo cargado de una tensión diferente. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado durante esa cena, que las líneas entre lo profesional y lo personal se habían desdibujado de manera irreversible. Cuando Diego detuvo el coche frente a su edificio, ninguno de los dos hizo movimiento para terminar la noche. Elena, sobre lo que mi madre dijo, Diego finalmente rompió el silencio, su voz llevando una vulnerabilidad que ella raramente había escuchado. Lo que siento por ti va mucho más allá del trabajo. La confesión flotó en el aire entre ellos como algo tangible. Elena sintió su respiración acelerarse mientras procesaba las palabras que había estado esperando y temiendo escuchar. Yo siento lo mismo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Pero Diego, las complicaciones. Lo sé, él respondió, volviéndose para mirarla directamente. Sé que es complicado, sé que técnicamente soy tu jefe, sé que esto podría complicar todo lo que hemos construido profesionalmente. La honestidad en su intercambio era refrescante y aterrorizante al mismo tiempo. Ambos estaban reconociendo una realidad que había estado creciendo entre ellos durante semanas, pero también las implicaciones reales de actuar sobre esos sentimientos. Diego extendió su mano y delicadamente acarició el rostro de Elena, un gesto que envió ondas de electricidad a través de todo su ser. «Podemos ir despacio», murmuró, su voz cargada de una ternura que contrastaba con la intensidad del momento. «Sin prisa, sin presión, solo vamos a ver hacia dónde nos lleva esto». La propuesta era perfecta en su simplicidad. En lugar de complicar las cosas con definiciones prematuras o decisiones apresuradas, Diego estaba sugiriendo algo revolucionario: permitir que la relación se desarrollara naturalmente, sin las presiones artificiales que a menudo destruyen conexiones genuinas antes de que tengan la oportunidad de florecer. Elena cerró los ojos, apoyándose en el toque de él, sintiendo una mezcla extraordinaria de esperanza y cautela que hablaba de alguien que finalmente había encontrado algo que valía la pena proteger. ¿Tienes la certeza de esto?, le preguntó abriendo los ojos para encontrarlos de él. «Tengo la certeza de que nunca he sentido esto antes», respondió Diego, su honestidad cortando a través de cualquier duda que pudiera quedar. «Y tengo la certeza de que no quiero dejar pasar esta oportunidad». Esa respuesta selló un acuerdo tácito entre ellos. No era solo sobre explorar una atracción romántica, era sobre construir algo sólido desde una base de mise-en-scène, respeto mutuo, admiración profesional y una química innegable que había estado creciendo desde su primera conversación real en esa oficina lluviosa. El lunes siguiente trajo una energía completamente diferente al edificio de Tech España. Elena pudo sentirla desde el momento en que atravesó las puertas del lobby. Había algo en el aire, una anticipación que no podía definir completamente, pero que la hacía sentir como si estuviera viviendo en una realidad ligeramente alterada, donde todo era familiar, pero al mismo tiempo completamente nuevo. Cuando llegó al piso 13, Elena notó inmediatamente las miradas curiosas de algunos colegas. No eran hostiles, pero definitivamente había una conciencia nueva sobre su presencia que no había existido antes. Era fascinante observar cómo las dinámicas de poder y percepción funcionaban en los bastidores del mundo corporativo, donde cada cambio en las relaciones ejecutivas era monitoreado y analizado por quienes buscaban entender las corrientes subterráneas que realmente dirigían la organización. A pesar de esta nueva atención, Elena mantuvo un profesionalismo impecable. Si algo, trabajó aún más estrechamente con Diego en proyectos estratégicos.
demostrando que cualquier transformación en su relación personal solo estaba potenciando su efectividad profesional. Era como si hubieran encontrado un equilibrio perfecto donde la honestidad emocional alimentaba la colaboración intelectual en lugar de complicarla. Durante las reuniones, Elena pudo observar a Diego con una perspectiva completamente nueva. Ya no era solo el CEO admirado desde la distancia, sino alguien cuyas motivaciones, pasiones y vulnerabilidades ella estaba comenzando a entender de manera íntima. Esta comprensión más profunda la hacía aún más efectiva como su socia estratégica, porque podía anticipar no solo lo que él necesitaba profesionalmente, sino cómo apoyarlo de maneras que trascendían lo meramente laboral. La verdadera prueba de fuego llegó durante una reunión crucial con la junta directiva que definiría no solo el futuro de Elena en la empresa, sino también la validación de la decisión de Diego de promoverla. En la imponente sala de conferencias del primer piso, Elena se encontró rodeada de hombres de traje que la observaban con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que caracteriza a quienes han llegado a posiciones de poder a través de décadas de experiencia. Roberto Santana, el director financiero conocido por su resistencia al cambio y su tendencia a cuestionar cualquier decisión que no siguiera protocolos tradicionales, se inclinó hacia adelante con una expresión que no ocultaba sus dudas. Elena, con todo respeto, hace apenas unas semanas eras asistente administrativa. ¿No te parece precipitado asumir responsabilidades estratégicas de esta magnitud? Era exactamente el tipo de cuestionamiento que Elena había anticipado, pero en lugar de intimidarla, activó algo profundo en ella: la determinación de demostrar que su ascenso no había sido casualidad, sino reconocimiento merecido. Durante los siguientes 20 minutos, Elena presentó un análisis exhaustivo del mercado chileno que incluía proyecciones financieras, análisis de riesgos, evaluación de competidores locales y un cronograma de implementación que demostraba un nivel de comprensión estratégica que sorprendió incluso a Diego. La transformación en la sala fue palpable. Roberto, quien había comenzado la reunión con evidente escepticismo, empezó a hacer preguntas cada vez más técnicas y complejas, y Elena respondía con una precisión que revelaba no solo preparación meticulosa, sino una comprensión intuitiva del mercado que no se podía fingir. Cuando terminó su presentación, el silencio en la sala habló más que cualquier aplauso, pero la verdadera prueba de su nueva posición llegaría de una forma que nadie había anticipado. Durante esa misma semana, Antonio López regresó a la empresa con una agenda muy específica: confrontar tanto a Elena como a Diego sobre lo que él consideraba una promoción injustificada que había resultado en su propia humillación y despido. La tensión en la oficina de Diego era palpable cuando Antonio irrumpió sin cita previa, su rostro rojo de indignación contenida. «Así que es verdad», dijo mirando directamente a Elena, «la princesita consiguió exactamente lo que quería». Sus palabras estaban cargadas de una amargura que había estado fermentando desde su despido. Esta vez, algo fundamental había cambiado en Elena. Ya no era la empleada invisible que absorbía humillaciones en silencio. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Elena se puso de pie y enfrentó directamente a quien había sido su torturador durante 3 años. «Antonio, tienes razón sobre una cosa. Yo estaba llorando esa noche. Llorando por 3 años de ser menospreciada por alguien que confundía incompetencia con autoridad. La confrontación que siguió fue el exorcismo final de años de trauma laboral. Elena no solo se defendió con articulación y dignidad, sino que expuso metódicamente cómo su trabajo había estado salvando los errores de Antonio durante años,
cómo había estado construyendo estrategias mientras él se llevaba el crédito y cómo su promoción no tenía nada que ver con favores, sino con resultados medibles y contribuciones documentadas. Cuando Diego finalmente escoltó a Antonio fuera de su oficina por última vez, Elena sintió algo que no había experimentado en años: la sensación completa de haber recuperado su poder personal. Ya no era la mujer que lloraba en silencio mientras otros se llevaban el crédito por su trabajo. Se había convertido en alguien que no solo reconocía su propio valor, sino que lo defendía con dignidad y firmeza. Los meses que siguieron fueron una demostración continua de lo que sucede cuando el talento finalmente encuentra el espacio adecuado para florecer. Elena no solo se estableció como una estratega empresarial excepcional, sino que su relación con Diego evolucionó hacia algo hermoso y auténtico, construido sobre una base de respeto mutuo y admiración genuina. Su historia se convirtió en inspiración para otros empleados que habían estado sintiendo que su potencial estaba siendo desperdiciado, demostrando que a veces el final que creemos que nos está destruyendo es en realidad el comienzo de la transformación más extraordinaria de nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí conmigo, es porque algo en esta historia resonó contigo, quizás porque tú también has sentido que mereces algo mejor de lo que tienes ahora. Historias como la de Elena y Diego nos recuerdan que las oportunidades más extraordinarias a menudo llegan disfrazadas de momentos de crisis, y que el valor real no siempre es reconocido inmediatamente, pero cuando lo es, puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Si este contenido te ha aportado valor, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia situación o te ha inspirado a tomar decisiones más valientes, me encantaría que te suscribas al canal. Aquí compartimos estas historias que van más allá del entretenimiento, historias que nos ayudan a entender mejor las dinámicas humanas y las posibilidades de transformación que todos llevamos dentro. Escribe en los comentarios: Elena me inspiró, si llegaste hasta el final y esta historia tocó algo en ti. Me encanta saber que estas narrativas están llegando a las personas correctas